Hablar de la decadencia de Occidente en el año 2022 es atractivo porque hace 100 años se publicó La decadencia de Occidente de Oswald Spengler. Se publicó en 2 volúmenes, el primero en el 18 y el segundo en el 23, así que estamos justo de centenario. Es un libro muy leído, muy comentado, con muchos seguidores, también con muchísimos detractores, que durante el último siglo pues ha dado muchísimo que hablar hasta el momento presente. Si vais a una librería, aquí mismo en Castellón, encontraréis un ejemplar, los 2 ejemplares sin ningún problema, los tendréis en Amazon, en casi cualquier sitio. Pocos libros y más de ensayo y más especialmente pesados, como es la decadencia de Occidente y difíciles de leer, se han estado publicando durante 100 años en un montón de idiomas. Se escribió en alemán, el original, se tradujo al inglés, al francés, al español, al portugués, en fin, a prácticamente todas las lenguas. No sé si el libro lo habéis leído. Sinceramente, si no estáis muy interesados en el tema, no os lo recomiendo. Filosofía y Alemania juntas suelen ser preludio de un gran tostón, esa es la realidad, y quien dice, Spengler dice casi cualquier filósofo alemán, pero bueno, si sois aficionados os recomiendo que le deis una leída o si queréis opinar sobre el tema. Bien, para los que no lo habéis leído y no tenéis intención de hacerlo, resumo un poco la tesis principal. Spengler hizo con la decadencia de Occidente lo que hacen todos los filósofos y siguen haciendo, que es delimitar muy bien y a su antojo el terreno de juego en el que se van a mover ellos, redefinen todos los conceptos y muchas veces los renombran si es necesario y a partir de ahí elaboran su teoría. Claro, así cualquiera, ¿no? Podréis decir, si yo delimito, digo lo que significan las cosas, escojo del pasado o de los hechos lo que me interesa y elimino lo que no me interesa, nada más utilizo lo que apoya mi tesis y lo que no apoya esa tesis lo aparto, pues claro, a todos les salen unas teorías redondas. En el caso de la decadencia de Occidente, cuando uno la termina dice, pues sí, claro, por supuesto es perfecto, este hombre tiene razón, pero tiene razón porque te has movido exclusivamente en su territorio, en su terreno de juego, el que ha fijado previamente. Lo hizo Spengler y ya digo, lo hacen prácticamente todos los filósofos. Lo que hizo Spengler en esta obra fue distinguir la historia de la civilización humana, ahí es nada, en 8 civilizaciones, culturas, las llamaba él, Kultur en alemán, que habían habido seguidas, ¿no? Las tengo aquí apuntadas. La primera la llamó Antigua o Apolínea, desconozco lo de Apolínea, ¿por qué? La segunda egipcia, la tercera india, la cuarta babilónica, la quinta china, la sexta mesoamericana, es decir, los aztecas y los mayas los mezcló con una deportividad absoluta, como si fueran exactamente lo mismo, a pesar de que había una diferencia de cientos de años entre ellos. Pero bueno, le daba igual. Su conocimiento del mundo hispanoamericano era nulo, pero eso no le impidió, siendo joven, publicar una obra de teatro llamada Montezuma exactamente, en la que se puso, por supuesto, del lado de Moctezuma, no de Hernán Cortés. Bien, mezcló en esto de la mesoamericana a los mayas, a los aztecas, no metió a los incas porque probablemente no se acordó. Luego estaba la árabe y, por último, la occidental o fáustica. Él la llamó fáustica porque era un gran aficionado a Goethe, como todos los alemanes de su época, su nombre nacido a finales del siglo XIX, y la plenitud de la cultura alemana de esa época, y tenían todos a Goethe enaltecido, casi como si fuera el amado dios de las letras. Bien, la última de estas civilizaciones, de estas culturas spenglerianas, la occidental o fáustica, es la que según él había entrado en decadencia en el año 1923, bueno, para el caso en 1918, que es cuando publicó el primero de los volúmenes. Una decadencia que según él enfilaría su recta final a principios de este siglo. Estaríamos ahora mismo ya apagando casi las luces, según Spengler. Él dijo que en torno al año 2000 aparecería un César en Occidente que se encargaría ya de gestionar los últimos días. El César no ha aparecido y, por supuesto, no estamos apagando las luces. Pero para que nos hagamos una idea, es como si ahora alguien decide escribir un libro, que lo llama igual, La decadencia de Occidente, y dice que para el año 2100, estamos a la misma distancia del fin de siglo que Spengler estaba del fin del siglo XX cuando escribió esto. Que va a aparecer un César, pensaríamos que está loco. Claro, diríamos, bueno, este hombre está con un gorrito de papel de plata y haciendo predicciones por YouTube que no se van a cumplir. Bien, pues en definitiva es lo que hizo este hombre. Sobre esa base, ese terreno previamente trazado, se puso a hacer predicciones. Algo que, a ver, gusta a todo el mundo.
nos encanta hacer predicciones. Una de las mayores angustias del ser humano es que no conocemos el futuro. No conocemos lo que va a pasar dentro de 10 minutos como para conocer lo que va a pasar dentro de 100 años. Pero nos gusta hacer predicciones. Va a pasar esto, va a pasar lo otro. Va a suceder tal cosa, va a suceder tal otra y hay que estar preparado. Hay gente incluso que hace millones de euros haciendo predicciones fallidas, pero da igual, para cuando se comprueba que es fallida, pues él ya se ha llevado el dinero. Las religiones también trabajan mucho con eso, con la predicción de futuro, especialmente las iglesias protestantes, ¿no? El fin del mundo va a ser tal día, vendrá el arrebatamiento, y entonces, ya sabéis, tenéis que hacerme caso con lo que yo os diga. Esto afortunadamente en el catolicismo no pasa porque tiene control de autoridades, pero en ciertas sectas protestantes es bastante común. Seguramente lo habréis leído o visto en alguna ocasión. Bien, pues sobre esta teoría, que de por sí ya no valía nada, dividió la historia de la civilización humana en 8 como podía haberle dividido en 18 o en 46, era una cuestión de lo que él quisiese hacer, le puso nombres, algunos muy llamativos como lo de Fáustica, no sé por qué no la llamó quevediana, ¿no? Shakespeariana, pero la llamó Fáustica por razones obvias, porque tenía muy leído a Fausto, el Fausto de Goethe, pero en cambio no tenía leído a Quevedo. A Shakespeare sí, según parece Spengler, Shakespeare le gustaba bastante. Su desconocimiento de todo lo que era lo hispano era absoluto, aun con todas opinaba con una absoluta deportividad. Fue realmente toda su vida un diletante, y ojo, esto no lo digo yo, esto lo dijo Max Weber, que era un paisano suyo y además contemporáneo, o casi contemporáneo. Bien, él se puso a hacer estas predicciones porque necesitaba un sistema de pensamiento. Los filósofos necesitan un sistema que esté lo más cerrado posible. Y para eso necesitas tener el pasado, que ya lo has adornado a tu antojo, el presente también, y necesitas proyectarlo hacia el futuro. Sabes exactamente, con una perfección de detalles increíble, cómo va a ser el futuro. No hay escuela filosófica, empezando, bueno, toda escuela historicista es así, la historia empezó de tal manera, se ha desarrollado de tal otra y va a terminar de tal otra. El historicismo, como bien sabemos, es una escuela de pensamiento miserable, en palabras de Popper, pero muy atractiva, porque nos hace pensar que de algún modo podemos saber lo que va a suceder, que estamos inmersos en grandes procesos históricos que nos conducen a algún sitio. En buena medida, y mirando la propia biografía de Spengler y la época en la que le tocó vivir, Spengler nació en 1880 y murió en 1936, lo más probable es que este hombre confundió el fin de Occidente con el fin del Segundo Imperio Alemán, que cayó derrotado en la Primera Guerra Mundial en 1918 y desapareció como tal. Luego lo que haría Adolf Hitler a partir del 34 es crear el Tercer Imperio, que ya duró mucho menos. También quizá lo confundió con su propia decadencia física. Spengler, a pesar de ser todavía joven cuando se puso con esta obra, tenía poco más de 30 años, tenía serios problemas de corazón. De hecho, se quiso alistar para combatir en el ejército imperial en la Primera Guerra Mundial y no pudo porque le fallaba el corazón. Terminó muriendo. De hecho, a los 55 o 56 años, 56, murió en el 36 de un infarto. Así que él no estaba en la mejor de las condiciones para un hombre de 30 o de 31 años que no le dejen ni siquiera ir a la guerra porque tiene problemas de corazón en un país que está en una guerra salvaje como era la Primera Guerra Mundial. Significaba que estaba realmente mal y se notaba, se percibía a sí mismo como decadente. Occidente, entre tanto, mientras él tenía esos temores que tanto le atormentaban, tanto los personales íntimos de sus problemas de salud y los que él veía a su alrededor, como su adorada Alemania se venía abajo como un castillo de naipes, se rendía, perdía territorios, etc., pues entre tanto sucedió que Occidente gozaba de muy buena salud y siguió expandiéndose en todos los ámbitos a lo largo de los años 20, de los años 30, de los 40, de los 50, de los 60 y así hasta el momento presente, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista cultural, como desde el punto de vista político. Pero lo que sucedió entonces, y sigue sucediendo hoy, ya han pasado 100 años, es que mucha gente cuando lee a este hombre y cuando incluso escucha eso de la decadencia de Occidente, se siente interpelado. Es cierto, estábamos bien y hemos empezado a ir mal. No hay cosa que levante, y es algo que a lo largo de mi vida me he ido dando cuenta, no hay cosa que levante más entusiasmo entre buena parte de la gente que la decadencia, que las cosas van mal y van a ir peor. Especialmente si las cosas han ido mal por cualquier circunstancia. Si acabas de perder una guerra, pues es normal que estés obsesionado con la decadencia, sobre todo si estás en el lado de los perdedores.
Si has tenido una enfermedad grave, pues también, o que te va a dejar secuelas, pues es normal que a título personal pienses que todo se viene abajo porque tu propio mundo a título individual se está viniendo abajo. Bien, la verdad es que lo que para los seres humanos tomados de uno en uno es significativo, ya digo, un accidente, una enfermedad, que nuestro país haya perdido una guerra, lo de la pandemia que tuvimos hace un par de años, que nos sienta como este es el fin de los tiempos, ¿no? No es equivalente a una sociedad humana tomada en el largo plazo. Los seres humanos no aparecimos ayer, ni hace 50 años, ni hace 500. Las sociedades humanas tienen mucho más tiempo sobre el planeta y se han ido naciendo, transformándose, fusionándose entre ellas, convirtiéndose en otra cosa, ¿no? Prestándose continuamente palabras, tecnologías, etc. La historia del ser humano es la historia de la emulación, algo que no entendió Spengler porque no sabía historia, simplemente porque se informó de aquella manera, autores exclusivamente en alemán de su época, y aportó a su teoría lo que él tenía a disposición y lo que cuadraba. Él decía que esas culturas de las que os he hablado se habían desarrollado de manera aislada. Entonces no existe ninguna civilización que se haya desarrollado de manera aislada. Los seres humanos nos estamos copiando continuamente, hasta para las cosas más nimias. Si yo, por ejemplo, no es el caso, fuese aficionado, por ejemplo, al bricolaje y veo que esa lámpara, que es muy bonita, por cierto, que está en este salón, el que la ha puesto ha conseguido una solución para encajarla bien en el techo, me la apuntaría mentalmente. Ya estaría copiando a un tipo que no sé ni cómo se llama, ni siquiera le he visto. Me voy a quedar con esa idea y la próxima vez que tenga que montar una lámpara en casa, utilizaré esa misma idea. O lo utilizamos mucho cuando comemos por ahí, ¿no? ¿Cómo habrán preparado este pastel? A veces lo preguntamos, otras veces intentamos adivinarlo haciendo ingeniería inversa gastronómica. Es decir, los seres humanos nos estamos continuamente emulando, imitando los unos a los otros. No hay civilizaciones aisladas, no existen. Esto es un invento absoluto de Spengler que me sorprende que siga teniendo partidarios y gente que lo defienda de manera tan ardorosa, ¿no? Luego, la sociedad humana no es un ser humano tomado de manera individual, tampoco es un ser vivo. Es una cosa muchísimo más compleja, compuestas por miles de millones de seres humanos a lo largo de miles de años. Pensar que una sociedad, la que escojamos de cualquier época, es como Oswald Spengler, que vivió en un periodo de tiempo concreto, 56 años, o como el Segundo Imperio Alemán, que vivió aproximadamente lo mismo, entre 1771 y 1918, medio siglo, pues no exactamente, no es lo mismo. Podemos, claro, si hemos delimitado antes el terreno de juego, podemos pensar que es lo mismo, que es lo que hizo este hombre, en definitiva, pero eso no significa que sea verdad. En una palabra, y esto yo creo que es lo definitivo, la historia no va en una dirección, ni tiene un sentido. Nuestra vida sí va en una dirección y todos sabemos cuál es. Otra cosa es que no nos la recordamos muy a menudo porque no queremos pensar en ello, pero sabemos cuál es la dirección de nuestra vida. Algunos, especialmente los que son religiosos, también conocen el sentido de su vida. Los que no lo somos estamos ahí un tanto en el limbo y tratamos de buscar el sentido de nuestra vida, pues la estamos buscando toda la vida, pero la mayor parte de la gente religiosa y sabe cuál es el sentido de su vida. Bien, la historia no tiene un sentido, no tenemos ni idea, si es que lo tiene lo desconocemos y tampoco va en una dirección. Spengler, que era un tipo culto y sobreleído, diletante, pero era bastante leído, ignoraba algo tan elemental como esto. Se había dejado llevar por la tradición historicista alemana, por su nacionalismo acendrado, pensando que le debió costar no poder ir a defender a Alemania en la Primera Guerra Mundial por sus problemas de corazón. Él era especialmente nacionalista. Pensó, en cierta medida, que le había tocado vivir una época excepcional en un momento clave para la humanidad. No, ninguno vivimos en una época excepcional. No existen épocas excepcionales. Es más, él empieza a escribir La decadencia de Occidente, le viene la idea, en 1911 a raíz de la crisis de Agadir, una crisis menor en Marruecos, entre franceses y alemanes. Menor porque lo comparamos con lo que pasó unos años más tarde, en la Primera Guerra Mundial. Es más, probablemente muchos de vosotros es la primera vez que oís hablar de la crisis de Agadir. Eso es lo que le empuja, él piensa que eso es el fin del mundo. Algo así como si yo hablase de la decadencia de Occidente por la guerra de Ucrania, que dentro de 100 años no diré que esté olvidada, pero será una parte en la historia de Europa. Un epígrafe que se irá haciendo cada vez más pequeño, a no ser que esto evidentemente escale y se convierta en una cosa mayor. Si se acaba dentro de un mes,
un epígrafe pequeñito. Pues algo parecido a la guerra de Agadir, pero él lo vivió como si fuera algo fundamental. Pero bueno, ya digo, su hipótesis tuvo mucho éxito, hace 100 años, lo sigue teniendo, y seguimos hablando de la decadencia de Occidente. Y es curioso porque no lo estamos haciendo en Berlín ni en Múnich, que es donde vivió y buena parte de su vida y murió Spengler, sino que lo estamos haciendo tan lejos como en Castellón de la Plana. Es decir, para que veamos cuán lejos en el tiempo y en el espacio llegan las ideas equivocadas, como esta de la decadencia de Occidente. Bien, aquí en este punto deberíamos hacernos dos preguntas que yo considero fundamentales. La primera es, ¿qué es exactamente Occidente? Es una pregunta clave. ¿Qué es Occidente? Todos nos llenamos la palabra, es decir, Occidente para arriba, para abajo, the West, como lo dicen en inglés. En alemán tiene una palabra bien bonita, Abendland, que es la tierra del atardecer, la tierra de poniente. De hecho, en alemán la decadencia de Occidente es der Untergang des Abendlandes, la caída, el derrumbe de la tierra de poniente. Bien, eso es la primera pregunta. La segunda, ¿cuál ha sido el momento dorado de Occidente? Una vez tengamos claro qué es Occidente, aunque sea de una manera general. Bien, en líneas generales, a rasgos generales, más o menos creo que todos tenemos en la cabeza lo que es Occidente. Domingo hace un momento nos lo ha puesto bastante claro, ha centrado bien el balón. Occidente es en esencia, y dicho de manera muy rápida, la aleación entre la civilización clásica con el cristianismo romanizado, no el original, el romanizado, el que pasa por el tamiz de Roma, de la ciudad de Roma. Le aporta el idioma, le aporta toda la mística propia de los antiguos romanos, de nuestros antepasados. Esa aleación se templa y se consolida durante los siglos de la Edad Media, en Occidente, el Occidente europeo, alumbrando lo que se conocía en aquel entonces como la cristiandad latina, que era el complemento de la cristiandad oriental, donde estaban los 4 patriarcados orientales, con el de Constantinopla a su cabeza, patriarcados que caen en manos de los musulmanes, uno tras otro, hasta el último en caer, que fue el de Constantinopla en 1453, pero para entonces ya hacía mucho tiempo que habían caído el de Antioquía o el de Alejandría o el propio de Jerusalén. Y se termina convirtiendo pues casi en la cristiandad estándar, por lo menos en la única universal, porque las iglesias orientales terminan convirtiéndose en iglesias autocéfalas, y siguen siéndolo. Lo hemos visto ahora en Rusia, ¿no?, con el patriarca de Moscú, que está a las órdenes de Vladimir Putin, porque Vladimir Putin es su jefe. Claro, no deja de ser un empleado del Estado. En el caso de la cristiandad occidental no sucede lo mismo. El jefe del obispo de Castellón es el metropolitano de Valencia, y el del metropolitano de Valencia el Papa de Roma. No es el presidente del gobierno de España. Esta diferencia es importante porque Occidente incorpora ya desde sus orígenes un contrapeso en los poderes. El poder espiritual y el temporal están contrapesados, y a lo largo de toda la Edad Media, tanto en Alemania como en Italia, como en distintas partes de Occidente, esos roces entre el Papa y el emperador, entre el poder temporal, que lo representa el emperador o los reyes, y el poder espiritual, que lo representan los obispos y el Papa, es continuo. Bien, como vemos, los límites son difusos, pero más o menos nos hacemos una idea. Esa aleación, ya digo, entre la cultura grecolatina, más latina que greco, pero ambas cosas son importantes, y el cristianismo. La cuna de Occidente es el Mediterráneo occidental. ¿Dónde estamos? El mar Mediterráneo está a apenas unos pocos kilómetros de aquí. Un área no excesivamente grande, lo que va de aquí al sur de Francia y la costa italiana. No es demasiado. Ese es el origen de Occidente. Ese es el Occidente, digamos, nuclear. Como vemos, de cualquier manera, los límites también en este aspecto serían algo difusos, pero si tuviéramos que ponerle un centro sería sería exactamente donde estamos. Alemania se incorpora a Occidente de forma tardía. Esto es algo que Spengler también desconocía, o no lo desconocía, pero no quiso hablar del tema porque, de nuevo, iba contra su teoría, ¿no? No olvidéis, civilización fáustica, es decir, de un tío que había vivido 100 años antes, la llamó así. Hay que tenerlos de mármol para llamar a la civilización occidental con el nombre de su héroe literario favorito. Bien, Escandinavia no digamos, Escandinavia se incorpora mucho más tarde, ¿no? No hablan un derivado del latín, ni los alemanes, ni los escandinavos, ni siquiera los británicos, y además se cristianizaron bastante tarde, en comparación con italianos, con españoles, con portugueses, con franceses.
El corazón de Occidente, en definitiva, no es Alemania, mal que le pese a los alemanes actuales, ni el mundo anglosajón, mal que le pese a los anglosajones actuales. El corazón de Occidente es el mundo mediterráneo, ya digo, en el que nos encontramos. Son más occidentales las Islas Baleares que las Islas Británicas. Esto probablemente, si me escucha Niall Ferguson, le dé el paralís, pero es la cruda realidad extraída de los hechos. Bueno, las Islas Columbretes, que están aquí enfrente de la costa de Castellón y creo que pertenecen al municipio del propio Castellón, son mucho más occidentales, aunque eso sí están despobladas, creo que por allí solo van los científicos, que las Islas Británicas. Cuando en Estados Unidos o en Alemania, en Estados Unidos dicen the West, ¿no? Y se sienten ellos el centro del West, del oeste, o en Alemania el Abendland, olvidan señalar que ellos son, su cultura está dentro del oeste, dentro de Occidente, pero son la periferia de Occidente. Están en digamos, son la Ucrania de Occidente. Esto les cuesta aceptarlo porque su éxito económico, especialmente en los siglos XIX y XX, pues les llevó a desempeñar un papel importante, pero en los últimos compases de la civilización occidental, ni en los primeros ni en los que vinieron después. Bien, por decir esto, Oswald Spengler, que era muy nacionalista, me hubiese retado a duelo, cosa que yo como madrileño hubiese aceptado gustoso y además le hubiese ganado el duelo, eso por descontado. Los pensadores de hace un siglo, los pensadores alemanes de hace un siglo, pensaban que los alemanes eran herederos directos de Adán. Luego, claro, pasó lo que pasó, todos sabemos lo que sucedió cuando al final se inflaman los ánimos étnicos y nacionalistas al nivel que lo llevaron los alemanes de la época. Bien, con Occidente más o menos descrito, y creo que ha quedado claro, lo tenemos todos claro, vamos a pasar a preguntarnos ahora por su momento dorado. ¿En qué momento Occidente atraviesa su edad de oro? Ojo, esto es una pregunta, realmente no lo sabemos. La civilización occidental está en curso, no es como la civilización egipcia, que efectivamente fue desapareciendo, no lo hizo de un día para otro, se fue convirtiendo en otra cosa distinta. A ver, no lo sabemos porque conocemos el pasado, más o menos bien, pero no el futuro. Algo que los filósofos y los economistas dicen conocer. Ya sabéis que ambos son esencialmente futurólogos, saben exactamente lo que va a pasar, e incluso muchos de ellos ganan dinero con sus predicciones futurológicas, ¿no? Los historiadores no tienen ni idea de lo que va a pasar en el futuro. Pueden trazar escenarios, pero por supuesto no dejan de ser hipótesis. Mira, a la luz de lo que sabemos, y estos son hechos crudos, que es la herramienta con la que trabajamos los periodistas y los historiadores. Yo soy periodista, aunque estudié historia en la universidad y la metodología es exactamente la misma. A mí me gusta que me den hechos, no opiniones. Me gusta que me den hechos, no hipótesis. Me gusta trabajar con cosas que sé de su existencia y que puedo tocarlas en una palabra, textos que pueda leer. Bien, si nos vamos a hechos crudos, sin pasar por el tamiz de la depresión por perder la guerra o por tener problemas del corazón y no poder alistarse en el ejército, bien, ese momento dorado podía ser ahora. Digo podía, ¿eh? Podía ser ahora perfectamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay hechos crudos, sacados, extraídos directamente de la realidad que nos dicen que podría ser ahora. Bien, ¿qué conforma una civilización? Esa es otra de las preguntas. Aquí de nuevo tendríamos límites difusos, bastante difusos de hecho. Sabemos qué es nuestra civilización, pero ¿qué la conforma exactamente? Hay algunos elementos que la definen y que creo que más o menos en esto estaríamos de acuerdo. Tendríamos por un lado una lengua o un conjunto de lenguas emparentadas entre sí. Eso sería un elemento propio de una civilización, una tradición política común que haya ido evolucionando también de manera común, una religión común, eso también es importante, una serie de consensos morales que de nuevo, sometidos a la evolución propia de las mentalidades y de los tiempos, han ido siempre de la mano y sobre lo que es bueno y lo que es malo, quiero decir. Nuestros antepasados de hace 300, 400 o 500 años tenían una moral muy parecida a la nuestra. No completamente igual, pero muy parecida a la nuestra. La Europa occidental y sus parientes americanos, no olvidemos que tanto el norte como el sur de América son occidente. Ya sé que a los pobres hispanoamericanos les dicen que no, pero son tan occidentales. De hecho, los hispanoamericanos son más occidentales que los norteamericanos porque hablan una lengua latina, mientras que los norteamericanos hablan una lengua no latina, es decir, de la periferia de Occidente. Esto, de nuevo, si me estuvieran entendiendo Dan Mitchell, pues se enfadaría conmigo, pero afortunadamente no me entiende.
Porque diría, ¿cómo? ¿Que no somos nosotros más occidentales que los mexicanos? No, los mexicanos son mucho más occidentales que los estadounidenses. Pero bien, volviendo sobre este mismo tema, lo que vemos es que la Europa occidental tiene dos familias lingüísticas, dos grandes familias lingüísticas. Por un lado la latina, que es la fundadora, y por otro lado la germánica, con dos grandes lenguas y otras menores. Las dos grandes son el inglés y el alemán. Pero vamos, la original ya digo que es la latina, que tiene varias lenguas. Pero bueno, todos utilizamos el mismo alfabeto, que es el alfabeto latino. Por esa razón podemos leer la epigrafía romana, vamos. Estuve yo en Córdoba la semana pasada y en el Museo Arqueológico podía leer las lápidas. Otra cosa es que las entendiese, pero desde luego leerlas las leía sin problemas, y en parte como la lengua el latín clásico y el castellano actual son tan parecidos, pues en buena medida las entendía. Hay 4 lenguas universales de origen occidental. 4. Universales, que se hablan en todo el mundo. Estoy hablando de los 5 continentes y que las encontramos hablando en todas las latitudes. El inglés, el castellano, el portugués y el francés. 1.200 millones de personas hablan como hablantes nativos, estoy hablando, son muchas más, como segunda lengua, hablan una de estas 4 lenguas. 1.200 millones de personas. El mandarín tiene más hablantes, tiene 900 millones, pero están todos confinados, ni siquiera en toda China, en una parte de China. Las lenguas occidentales son lenguas universales. Ahora mismo yo estoy hablando aquí en castellano, en Castellón de la Plana, pero hay otro tío que está hablándolo en Tierra del Fuego, y otro que está hablándolo en Guinea Ecuatorial, y otro que está hablándolo en California, en este mismo preciso instante, en zonas horarias diferentes. Lo mismo sucede con el inglés, lo mismo sucede con el portugués, y lo mismo sucede con menos hablantes con el francés, pero lo mismo, el francés se habla en distintas latitudes. El chino no es así, el chino solo se habla en China, ni siquiera en toda China, solo en una parte de China. Bueno, voy más lejos. Las únicas lenguas universales son occidentales. No hay ninguna lengua no occidental que no sea universal, ninguna, cero. Ni el hindi, por muchos hablantes que tenga. Un 16% de la población mundial, 16%, no está nada mal, es nativa de una de estas 4 lenguas, de castellano, inglés, portugués y francés. Si le sumamos el alemán, le sumamos el italiano, le sumamos el neerlandés, ese porcentaje subiría mucho más. Nos iríamos tranquilamente a 1 de cada 5 seres humanos tenemos como lengua. 1 de cada 5 seres humanos que está en este momento sobre la faz de la Tierra habla una lengua occidental. En fin, si eso es decadencia, que baje Dios del cielo y lo vea, caray. No sé, si los chinos se encontrasen en la misma, no creo que se sintiesen muy decadentes. No entiendo bien por qué nos sentimos nosotros, ya solo con el tema de las lenguas y la expansión de nuestra lengua y de nuestro alfabeto. Es el alfabeto. De hecho, todos en el mundo necesitan aprender alguna lengua occidental, generalmente el inglés, y aprender también nuestro alfabeto. Lo vemos ahora en Ucrania. Los ucranianos saben leer nuestros textos, nosotros no sabemos leer los suyos. Nos volvemos locos. Y eso que el ucraniano tiene un cirílico que es asequible. Pero si ya no... Ayer por la noche cené en un restaurante georgiano y estaba la carta medio en georgiano, medio en español. Bueno, lo del georgiano directamente es que no había quien lo leyese. Pasa lo mismo con cualquier otro alfabeto, el coreano, el tailandés, que no sea occidental. Ellos necesitan aprender mi alfabeto y el de mis antepasados, pero yo no necesito aprender el suyo. Y por supuesto tampoco necesito aprender el chino simplificado. Eso es poder. Ninguna cultura decadente, ninguna civilización decadente obliga, entre comillas, no estamos obligando a nadie, lleva a que todo el mundo necesite aprender su alfabeto, de la A a la Z. Todos los seres humanos del mundo, si quieren salir de su pueblo, necesitan aprender una de nuestras lenguas, ya digo, generalmente el inglés, y nuestro alfabeto. Si vamos a la organización política, lo que vemos es que el modelo occidental, por lo menos el de los 2 últimos siglos, la democracia parlamentaria, es el que predomina en todo el mundo. Incluso en las dictaduras, como la China, por ejemplo, que tienen que celebrar elecciones, en fin, tienen que crear asambleas legislativas, ¿vale? Son asambleas de aplaudidores, pero no dejan de ser asambleas legislativas, hasta en Corea del Norte tienen una. Tienen que redactar constituciones, aunque luego no sirvan para mucho, pero necesitan dotarse de ese aparato creado en Occidente y hecho al modelo de Occidente. Los chinos o los indios, o los coreanos, o los tailandeses, no se organizan al modo ancestral de sus antepasados, sino en torno a estados-nación de origen europeo. Se organizan políticamente como nuestros antepasados, no como los suyos. En fin, eso no es de una civilización que está decayendo, como podéis ver, todo lo contrario. Se trata de una civilización que está en su momento álgido. Y yo voy
de nuevo, estoy yendo a hechos crudos, ¿eh? No lo sé. La India actual, por ejemplo, es un invento de los ingleses, no existió nunca antes. Idem con el Pakistán actual o el Bangladesh actual. Y la China popular se creó sobre las ideas, equivocadas prácticamente todas, de un alemán llamado Karl Marx del siglo XIX. Es que hasta en la estética Occidente lleva la voz cantante. Xi Jinping no viste como los emperadores de la dinastía Qing, sino de traje y corbata. Podría compartir sastre con Mario Draghi o con Olaf Scholz o con Joe Biden. Van vestidos iguales. No le vemos vestido con unos kimonos y unas sedas y al estilo chino. Lo mismo vale con, no lo sé, Kim Jong-un, por ejemplo. Ese no se pone corbata, pero el estilo de ropa que lleva, el corte, es también de tipo occidental. Luego, respecto a la religión, podríais decirme, bueno, ahí no, porque siguen teniendo sus religiones, ¿no? Pero las religiones donde Occidente probablemente haya tenido más suerte, más impacto, incluso más que en las lenguas. El cristianismo tiene 2.500 millones de fieles en todo el mundo, en muchas denominaciones, ¿vale? Podríamos pensar, bueno, estás haciendo trampa, Fernando, porque también está el cristianismo oriental. Pero el cristianismo oriental es minoritario. El ortodoxo, vamos. Si nos vamos a solo el catolicismo romano son 1.200 millones, lo que hay en todo el mundo. Si sumamos el catolicismo romano y las iglesias protestantes, que tienen unos 800 millones de fieles, tendríamos 2.000 millones de cristianos occidentales, de la antigua cristiandad latina. Eso es el 25% de la población mundial, repartida por todo el mundo. Hay cristianos en todas partes. Hasta incluso los que no lo son asumen tradiciones propias del cristianismo occidental, como las navidades, aunque solo sea por cuestiones festivas, ¿no? Se casan de blanco. No sé si habéis visto algunas bodas en países asiáticos que se están casando por la religión más insospechada, pero la novia va de blanco, que parece una novia que está casándose en un cortijo de Sevilla. Y el novio también, de frac impecable. En fin, cosas como los derechos humanos, por ejemplo, son netamente occidentales y aunque no los respeten, en muchos casos tienen al menos que decir que sí los respetan. Eso entraría ya dentro de los consensos morales. El derecho internacional, por ejemplo, nació en Salamanca, nació aquí en España en el siglo XVI, se desarrolló en toda Europa occidental, pues tenemos a Hugo Grocio, por ejemplo, en el siglo siguiente, durante los siglos XVII y XVIII, y es netamente occidental el derecho internacional, tanto el público como el privado. Ya digo, los derechos humanos, cosas como el genocidio. Tú le cuentas a un emperador chino que era un genocidio hace 200 años y te hubiera pensado que si estás loco. No, la idea de genocidio es una idea genuinamente occidental. Las leyes de guerra son occidentales, que es una guerra justa, cuando se puede librar, cuando no. O sea, derechos como el de expresión, la libertad de expresión, la de asociación, nacen en Occidente, y aunque es cierto la de prensa, ¿no? Es cierto que no se respetan en algunos lugares del mundo, incluso en algunos lugares que son occidentales, como puede ser Cuba o Venezuela, cuando no lo respetan tienen que andar pidiendo perdón o fingiendo que sí los están respetando. Desde el punto de vista económico, que también Occidente atraviesa desde hace ya bastante tiempo un momento dorado, la economía mundial funciona con medidas y con parámetros occidentales. El derecho mercantil de cualquier país del mundo es de origen occidental, cuando no directamente calcado de los derechos mercantiles de Occidente, de los países de Occidente, de eso que esa pequeña parcela del mundo que hemos delimitado antes. Las medidas, en fin, ¿qué queréis que os diga? Los chinos emplean el sistema métrico, y los indios también, ¿eh? Y todos, menos los estadounidenses que utilizan el sistema imperial, que también es occidental. El resto, todo el mundo utiliza el sistema métrico. Se valen de tecnologías occidentales, desde el ferrocarril hasta las naves espaciales. Podemos pensar que los chinos hacen trenes de alta velocidad, sí, inventados en Occidente. No, pero han mejorado esto y lo otro, ya. Y que han hecho una estación espacial ahora. El Palacio Celestial se llama, la que han llamado. Lo único que han hecho es ponerle un nombre bonito. El resto, la tecnología es occidental, de nuevo. La mayor parte de esa tecnología. Lo último que han tenido que fusilar de Occidente han sido las redes sociales. Ya sabéis que en China no podéis tener Twitter, ni Facebook, ni nada de esto, y se han creado una cantidad de redes sociales que son calcadas, el que si Weibo, que si WeChat y demás, pero son iguales que las nuestras. Han ido a copiar coma por coma el código. En fin,
yo no creo, o no lo parece desde luego, que Occidente esté muy decaído. No sé vosotros, os he puesto hechos sobre la mesa, no opiniones ni impresiones, sino hechos contantes y sonantes. Creo que más bien al contrario. Sin entrar a valorar si Occidente es bueno, malo o regular, yo creo que es bueno, pero bueno, sin entrar a valorar eso, el hecho es que hoy por hoy va ganando y lleva ganando bastante tiempo, de lo cual nos deberíamos sentir orgullosos, y todo indica que va a seguir ganando. En fin, ya veremos qué sucede en el futuro porque no lo sabemos, no tenemos ni idea. Yo no hago predicciones porque no sé lo que va a pasar, pero por ahora, no sé, no hemos tenido que aprender el alfabeto árabe o el chino simplificado o el Devanagari indio. No creo que, a no ser que, bueno, pues lo hagáis por pura afición, ¿no? Tampoco nos hemos visto obligados a ponernos un kimono o un sari, a no ser que vayamos a una fiesta de disfraces. Ellos, ya os he dicho antes, tienen que ponerse nuestra ropa. La ropa nacida en Occidente, ¿no? A ver, desconozco si decaerá o no decaerá Occidente en el futuro. Irá evolucionando porque no hay nada estático. Lo que sé de forma positiva y demostrada sobre hechos, os he puesto unos cuantos, para que veáis que siempre que argumento lo hago sobre hechos, es que el mundo, nuestro mundo, el único que tenemos, nunca antes, en ningún otro momento de la historia, ha sido tan occidental como ahora.